Hay tantas cosas raras que se ven de noche en las carreteras. Conductores, taxistas y traileros han experimentado encuentros con seres extraños durante sus trayectos. Apariciones de almas que no descansan en paz y que van vagando por esas rutas, e incluso fallos en el tiempo. ¿Te interesaría conocer estas experiencias? Entonces quédate y acompáñame en este maratón de historias en carreteras. Así que comencemos con el testimonio que un mototaxista nos mandó. Mi nombre es Santiago. Comencemos. Yo también he visto brujas rondar cerca de los cerros. Por ahora me dedico a ser mototaxista en una base cerca del Cerro del Elefante. Ya varios compañeros que manejan hasta noche cerca de ahí las han visto, pero en forma de bolas de fuego. Sin embargo, yo no las vi así. Esa noche yo ya estaba en mi casa. Había trabajado hasta las 8 de la noche, pero teníamos que pagar algunas cosas que yo no recordaba. Es por eso que me salí nuevamente a trabajar. Solo cené un café y una oreja de pan y regresé a la base. Ya no habían tantos, pues la mayoría dejan de trabajar cuando sacan su renta. Sin embargo, este mototaxi es mío y todo lo que saco me lo quedo yo. Al llegar a la base tuve 5 viajes más o menos, y así se me fue la noche. Ya a la 1 de la mañana éramos solo 2 en la base, y él salió primero. Llegó un señor para un viaje y se fue. La noche era fría, y el viento en ocasiones era muy fuerte. No tardé tanto en salir de la base, pues un adolescente vestido todo de negro bajó del cerro. Se me hizo sumamente extraño, pero no cuestioné nada. Me dijo que lo llevara atrás del Cerro del Elefante rodeándolo. Yo le dije que sí, que se subiera. El camino estuvo muy incómodo, pues es muy estrecho y sin pavimentar. Además también comenzaba a tornarse muy raro, pues aquel chico que llevaba atrás se comenzó a reír muy fuerte. Pensaba que llevaba su celular viendo videos, pero no. Solo miraba hacia los lados señalando algo y se carcajeaba. Antes de llegar sacó su cabeza y comenzó a gritar. Frené y le dije que qué tenía. Me dijo amablemente que lo dejara en paz y que siguiera manejando. Le hice caso. Manejé otros minutos más, pero algo me sacó de onda. De reojo vi el retrovisor y pude notar una llamarada de fuego. Aquella iluminó la calandria. Pensé que había sido el reflejo de alguna lámpara, pero cuando volteé nuevamente, pude ver cómo aquel joven hacía una llamarada a algo grande. Yo sí me enojé y cuando le iba a decir algo, se asomó y amablemente me dijo que lo dejara al frente, ahí donde estaban los árboles. Le dije que sí, algo molesto. Llegamos y me pagó regalándome el cambio. Aquel joven se acercó a mí y me dijo susurrando: "No vayas a voltear arriba". Él se dio media vuelta riéndose. Este chico está loco, pensé. Miré hacia arriba porque la verdad me dio mucha curiosidad. No debía hacerlo. Esa noche, en las ramas de los árboles frondosos y grandes, estaban muchas señoras sentadas. Todas ellas llevaban una especie de bata blanca como de pijama. Además, su cabello era extremadamente largo. El viento se los movía. Como pude, encendí mi moto y di la vuelta y arranqué. Vi por el retrovisor y noté que esos árboles estaban repletos de personas. Este miedo que sentí fue algo sumamente espantoso. Sentí hasta que me iba a dar un infarto. Siento que aquel adolescente era uno de ellos. ¿O ustedes qué creen? Yo lo más tarde que trabajo después de eso es hasta las 11 de la noche. Pero quienes se quedan más tarde dicen y afirman que pueden ver hasta arriba del cerro cómo de las cuevas salen bolas de fuego y se pierden en la oscuridad. Y me dicen
y lo que vi fueron brujas, pero que no estaban convertidas. ¿Ustedes qué creen, siniestros? Es el momento perfecto para que escuchen mi historia. Me llamo Héctor, y la mayor parte de mi vida me he dedicado a manejar un tráiler. Y claro que suceden cosas extrañas en las carreteras. Pero nunca más he vuelto a pasar por una situación como esta que les voy a contar. Ya era de madrugada cuando manejaba por la carretera México-Puebla. Mi compañero venía conmigo, pero venía durmiendo atrás. Yo estaba concentrado en el camino, cuando a lo lejos vi a una mujer parada a mitad de la carretera, pidiendo ride. «¡Hey, Jorge, despierta!», le dije a mi compañero gritando. Él despertó y se asomó. Cuando vio a aquella mujer me dijo que la ayudáramos, que a él no le gustaría que su mamá o su hermana estuviera en medio de la nada. Así que frené 2 metros adelante de ella. Me asomé por la ventana y gritando le dije que se subiera rápido. Ella se subió y se sentó en el asiento del copiloto. Parecía asustada. Le dije que no se preocupara, que nosotros no le haríamos daño, que me dijera mejor dónde vivía y nosotros la acercaríamos. Pero no me respondió, y en cambio comenzó a llorar muy despacio, llevándose las manos a su cara. Nosotros pensamos lo peor, pues ella venía con la ropa rasgada y llena de tierra. No quise que hablara del tema, y mejor le dije a Jorge que se pasara para el asiento y que dejara descansar a la señorita. Noté a Jorge medio molesto, pero me hizo caso, y ambos intercambiaron lugares. Le dije a la chica que se acostara y se durmiera un rato, que al llegar a Puebla la despertaríamos y buscaríamos a un policía. Ella siguió sin responderme, solo seguía llorando. Nosotros le preguntábamos qué era lo que tenía, qué era lo que le sucedía, pero ni siquiera nos respondía nada. Podíamos escucharla llorar muy despacio nada más, y solo 2 veces pudimos escucharla cómo nos pedía ayuda. Mi compañero se asomó esas 2 veces a preguntarle en qué, pero ella solo se tapaba la cara con sus manos. Poco tiempo después se durmió y nosotros tratamos de hacer el mínimo ruido posible para que aquella chica descansara del mal que le había pasado. En el camino estuvimos platicando yo y mi compañero del trabajo, de la familia y cosas así para mantenernos despiertos. Y al llegar al primer pueblo de Puebla, comenzamos a buscar a un policía. Encontramos a una patrulla rondando y nos paramos con ellos. Me bajé del tráiler y le dije que habíamos encontrado a una mujer en mal estado, pidiendo ride en la carretera, específicamente en el kilómetro 40. Los policías bajaron de sus patrullas y yo les autoricé que subieran a mi tráiler. Les dije que estaba acostada en el camarote. Escuché cómo le dieron los buenos días a mi compañero y abrieron la cortina, seguido de un «¿Esto es una broma o qué?», del oficial. El policía bajó medio molesto y me esposó. Bajó a mi compañero y fue lo mismo. Yo estaba confundido y al voltear a ver a mi amigo, estaba temblando y pálido. Cuando me acercaron a él me dijo: «No hay nadie en el camarote. Ella ya no está». El policía buscó por todo el cabezal alguna sustancia que nos hiciera alucinar, pero obviamente no encontró nada. Nos hicieron también abrir el tráiler y revisaron que todo fuera correcto. Minutos después nos soltaron y se fueron. Ambos subimos al tráiler espantados. Yo revisé el camarote porque aún no me la creía, y ahí ya no había nadie. Aquella mujer se había esfumado. Manejamos en silencio todo el camino que restaba, hasta que mi compañero rompió el hielo. Su teoría fue que tal vez la ayudamos a regresar a Puebla, pues aún después de muerta, ella seguía rondando por la carretera sin que nadie la llevara a este lugar. Finalmente la llevamos nosotros,
Llevamos su fantasma todo el camino. Soy chofer en Coahuila y manejo un camión público. Mi ruta es algo larga, quizá 1 hora. Mi horario es de 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Por lo regular me quedo en la base a dormir. Sin embargo, en una ocasión de hace 2 meses, antes de descansar me llevé el camión hasta mi casa. El patrón no tuvo ningún problema ese día. Llegué a mi casa como la 1 de la mañana. Apagué el camión y me bajé. Mi zaguán es de reja y es por eso que solo metí mi mano para abrir la puerta. Me quería llegar a dormir, pero antes tenía que bañarme. Me sentía sucio, pues esa ocasión había mucho calor. Salí al patio con una cubeta para llenarla de agua. Abrí la llave y mientras se estaba llenando miré hacia la puerta. Pude ver en el camión a una figura esconderse por los asientos de adelante. Pensé rápidamente que se querían llevar la morralla que había dejado, así que corrí por las llaves y abrí el camión. Lo primero que hice fue gritarle al ladrón que se bajara, que no le iba a hacer nada. Fui subiendo poco a poco y encendí la lámpara de mi celular. Revisé todo el camión, pero no había rastro de lo que había visto. De nuevo me bajé muy confundido. Escuché que el agua se estaba tirando, así que fui a cerrarle la llave. Agarré la cubeta y conecté mi agua. Regresé a mi cuarto en lo que se calentaba. Y ya después de 20 minutos salí nuevamente. Mientras caminaba por el patio miré al camión. Y otra vez, algo o alguien se logró esconder. Me acerqué a la puerta y pude ver el pelo largo de alguien. Saqué mi celular y encendí la linterna. Y justo cuando apunté hacia la ventana, un niño se asomó y se volvió a esconder. Era un niño blanco, blanco como la nieve. Abrí nervioso la puerta de mi zaguán y otra vez aquel niño se asomó, pero solo se le veía de los ojos para arriba. Sus manos también estaban pegadas al vidrio. Eso que me estaba viendo no estaba vivo. Quise avanzar más, pero me dio mucho miedo. Aquel niño, o aquel espectro, otra vez se agachó y ya no salió. Mejor me regresé. No quise toparme con esa cosa dentro del camión. Solo me llevé mi agua y me bañé esa madrugada. Regresé al trabajo después de mi descanso. Relaté lo sucedido y me dijo un compañero que escuchara tus historias y que mandara la mía. Vaya que me han encantado. Y hoy yo soy un integrante más de las personas que se han topado con fantasmas. Voy a contarles una extraña experiencia. Me dedico al transporte público en Temamatla, Estado de México. Esa ocasión eran las 9 de la noche. Ya no llevaba pasaje. Ya se habían bajado todos de la combi. Antes de llegar a la entrada de Temamatla, hay una carretera algo solitaria. Solo es un pequeño tramo. Y ahí, en ese tramo solitario, pude ver que una anciana me hizo la parada. Yo me acerqué a la orilla de la carretera, abrí la puerta corrediza y esperé a que se metiera. Todavía me fijé desde la rendija que se sentara para arrancar, ya que era muy viejita y parecía caminar muy lento. Cerré la puerta y le grité: ¿Va hasta la base, señora? Ella me dijo que sí, y yo comencé a manejar. Cabe recalcar que no subía ningún pasajero después, solamente ella iba en la combi. Al llegar a la base le dije: ya está servida, la molesto con su pasaje. Pero nadie me habló. Aún sin voltear atrás le dije otra vez lo mismo: la molesto con su pasaje, por favor. Un compañero que es el checador se acercó a mí y me dijo que con quién estaba hablando. Y yo me asomé por la rendija y no vi a nadie. Me bajé de la combi pensando que estaba recargada en la ventana dormida. Pero al mirar al interior de la combi, aquella viejita,
Aquella viejita que había recogido de ese tramo de la carretera había desaparecido. Era imposible. No abría en ningún momento la puerta, ni aun cuando ya estábamos en la base. Además, yo la vi sentarse y jamás ella abrió la puerta. No me detuve en ningún momento. Cuando vi vacía la combi me dio un escalofrío terrible. Traté de pensar en algo lógico, como que nada más fue una mala pasada del sueño, ya que nosotros trabajamos desde muy temprano hasta muy noche. Aunque en realidad solo pensaba eso para no asustarme. Sin embargo, una semana después, mientras iba manejando solo por ese tramo otra vez, alrededor de las 9 de la noche, a lo lejos, vi a la misma viejita. Iba vestida de la misma manera, un conjunto de vestido largo y azul, y con un rebozo tapando su cabeza y su cara. Ella me hizo la parada. Era la misma. Yo no me detuve y varios metros después miré por el espejo retrovisor. La carretera estaba sola. No era una mala pasada de mi cabeza. Es un alma en pena que va rondando esa carretera. Lo sé porque ya varias personas la han visto. Por ejemplo, un compañero me contó su propia experiencia con esta alma en pena. Pero fue hace 5 años. Él iba manejando con la combi llena, pues todos iban para la base. Mi compañero pasó por ese tramo y a lo lejos vio a aquella anciana vestida de esta manera. Le hizo la parada con la mano y él se orilló. Le abrió la puerta de enfrente, ya que no cabía atrás. A aquella viejita le costó tanto subirse que mi compañero la tuvo que ayudar. Le tendió la mano para que se agarrara de ella. Y dice que cuando la tocó, su piel se sentía fría y muy dura, casi como una piedra o como si tocaras la pared. Mi compañero comenzó a manejar. Pudo notar que aquella viejita estaba respirando muy extraño, como si estuviera agitada. Al entrar a Temamatla bajó a varias personas y nuevamente arrancó. Pero metros más adelante, aquella viejita volvió a respirar muy extraño. Le comentó mi compañero que si se encontraba bien, que si no quería que buscara ayuda. Todo esto mientras se orillaba. Cuando se detuvo por completo, ella solo volteó mirando a mi compañero y le preguntó susurrando: «Estoy muerta». Aquella anciana que recogió de aquel tramo de carretera se desvaneció frente a sus ojos. Mi compañero gritó en ese momento, espantando a los pasajeros. Le preguntaron desde atrás que si estaba todo bien, pero mi compañero no se pudo recuperar del susto. Tuvo que tomar 5 minutos para relajarse, 5 minutos para que asimilara lo que había visto. A veces nosotros la vemos, pero solo la ignoramos. Aunque hay compañeros que dicen que cuando la combi está vacía, aún ignorándola, ella aparece detrás de ti, atrás en la combi. Yo ni loco la vuelvo a subir, pero es difícil cuando te la encuentras. Por lo regular, es sí o sí, 1 o 2 veces al año. Mi historia es corta, pero ha sido lo peor que me ha pasado. Esa ocasión ya era medianoche. Estaba en las calles buscando un pasaje. Les pitaba a todas las personas que caminaban para ver si no querían algún viaje. Manejé más hasta llegar a la calle del cementerio. Una calle muy bien iluminada, pero poco transitada. Sin embargo, en otras ocasiones había agarrado pasaje en este lugar. Mientras iba concentrado en buscar a alguna persona, alguien atrás de mí me habló. «Aquí bájame, Iván. Aquí bájame». Escuché la voz de una niña. Yo, sacado de onda, volteé a la cubierta de mi mototaxi y ahí se estaba asomando una niña. Se me fue la respiración por un momento. Me orillé a la banqueta y me bajé de la moto. Vi cómo de la cubierta salió una pequeñita de tal vez 6 años de edad. Vestía un vestidito blanco como de primera comunión, pero muy empolvado.
Noté que estaba descalza y en sus piecitos llevaba mucha tierra. Ella medio se sacudió, me sonrió y se echó a correr al cementerio. En la oscuridad de las tumbas se perdió la niña. Mi mente se quedó en blanco. ¿Cómo fue que se subió? No la conocía, pero ella se sabía mi nombre. Impactado y aterrado por lo que me había sucedido, subí a mi moto y mejor me fui a mi casa. Ya no quise manejar. Esta ha sido mi peor experiencia. Espero que la saques pronto. Chao. Llevo más de 30 años siendo trailero y quiero compartir mis 2 experiencias paranormales con ustedes. La primera que me sucedió fue en el 2008, un 24 de diciembre, aún lo recuerdo muy bien. Venía manejando por una carretera de Guadalajara alrededor de las 8 o 9 de la noche. Venía despacio, quizás 60 o 70 kilómetros por hora, cuando de la nada salió un hombre vestido de payaso corriendo de los matorrales de al lado. Estuve a punto de aventarlo, pero los frenos respondieron bien. Aquel hombre ni siquiera le importó y yo por los nervios le grité de cosas, pero solo vi cómo siguió corriendo hasta perderse en el monte, aquel monte que había a un lado. Noté también que no llevaba zapatos, iba descalzo. Parecía que venía de una fiesta o algo así. Pero más adelante supe la verdad. Más adelante, ahí en la carretera estaba tirado el mismo hombre, solo que sin vida. Alguien lo había atropellado. Lo vi igualito que cuando corrió, descalzo. No me quedé a ver la escena porque me aterré. Jamás tuve más miedo que ese día, o al menos pensaba hasta que, una madrugada que manejaba por las carreteras de Veracruz, me estacioné un ratito para descansar, pues ya llevaba quizá 20 horas sin dormir. Me estacioné después de salir de una curva, pero antes de descansar me decidí ir al baño en el monte que había a un lado. Agarré mi linterna y me bajé. Rápidamente sentí la brisa fría de aquella madrugada. Caminé varios metros adentrándome un poquito a ese monte. Encontré el lugar perfecto y comencé a hacer mis necesidades. Pero comencé a escuchar silbidos. Pensé que era un ave o tal vez el viento, así que seguí con lo mío ignorando aquellos silbidos. Pero comencé a oír que algo estaba cerca de mí. Y cuando apuntaba con la linterna a los arbustos largos, estos se movían como si estuviera algo dentro de ellos. Así que para espantar a aquel animal que estaba rondándome, agarré una piedra grande y la aventé a los arbustos. Escuché cómo cayó en el piso, pero nada salió corriendo. Quise seguir con lo mío, hasta que aquella piedra que había aventado, alguien me la regresó. Esto me dio terror. Gritando y nervioso del miedo, dije que quién estaba ahí. Apunté con la linterna, pero no se veía nada, solamente el movimiento de la hierba. Ni siquiera terminé de hacer mis cosas y mejor caminé al tráiler, apuntando en todo momento hacia atrás, porque sentía que algo me estaba siguiendo. Y antes de llegar al camión, otra vez me silbaron. Cuando volteé y apunté hacia atrás, vi a un animal, un toro para ser exactos, pero estaba en 2 patas. Cuando lo iluminé, aquel animal comenzó a caminar hacia mí. Era tan increíble lo que andaba viendo que me quedé paralizado. Por el miedo comencé a gritar que me ayudara a alguien, pero la carretera estaba sola. Así que como pude me metí a mi tráiler dejando mi linterna porque se me había caído. Cuando encendí mi camión y las luces laterales iluminaron toda esa parte, al lado del árbol más cercano, estaba aquel animal erguido. Lo vi caminar de regreso al monte. Con el corazón a 1000 por hora manejé lo más rápido que pude, alejándome de ese lugar. Aquel silbido se me quedó en mi cabeza toda la madrugada.
Ni siquiera dormí hasta que llegué a un lugar poblado. ¿Quién sabe qué fue lo que vi? Muchos dicen que fue un nahual y otros dicen que fue el diablo. Yo ni siquiera estoy seguro qué fue lo que vi. Después de esos 2 sucesos paranormales decidí tomarme unas vacaciones. Sin embargo, 1 año después, me volvió a ocurrir otro suceso paranormal. Pero esta historia te la contaré en otra ocasión, pues escribo esto desde mi cama a las 2 de la mañana y el sueño me está venciendo. Mil gracias por su atención y buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Javier y me dedico desde hace 20 años a conducir un tráiler. Y les quiero platicar mis 2 sucesos paranormales que más me han marcado. Esto que contaré fue cuando tenía 28 años y esa noche manejaba por La Rumorosa. Nunca me había pasado nada y las historias se me hacían solo novatadas. Iba manejando tranquilamente. De hecho, no era tan tarde, más o menos las 11 de la noche. Venía escuchando un poco de música para hacer más ameno el camino, cuando noté que a varios metros comenzó una neblina muy espesa. Reducí la velocidad porque en serio no se veía nada. Solo manejé por 10 minutos tal vez y decidí mejor reportar sobre el camino. Me dieron chance de pararme hasta que se quitara. Me orillé y prendí mis intermitentes para que me vieran. Estaba leyendo un periódico que había comprado en la mañana, pero el sueño me comenzó a vencer. Puse mi alarma para dormirme 30 minutos nada más. Rápidamente caí en un sueño profundo, pero un movimiento muy brusco en mi camión me despertó. Cuando desperté aún se estaba moviendo y pensé que estaba temblando. Solo duró unos cuantos segundos ese movimiento y me tranquilicé. Pero otra vez, algo sacudió mi tráiler y esta vez más fuerte. No pudo ser algún temblor, eso me quedó claro. Miré por los espejos y no se veía nada. La neblina aún era muy espesa y la oscuridad no me ayudaba mucho. Solo la luz de la luna me ayudaba a ver un poquito. Mientras estaba poniendo la atención a la neblina, comencé a escuchar pasos, pero no en la carretera. Arriba del tráiler se escuchaba que alguien estaba. Esos pasos eran tranquilos pero pesados. Esto me dio miedo y me puse alerta por cualquier cosa, cualquier robo, ya saben. Quise encender mi tráiler pero no respondía el llavazo. Parecía muerto. Mientras mantenía la mirada clavada en el switch, escuché claramente cómo alguien golpeó mi ventana. Cuando volteé exaltado a ese lugar, en el vidrio estaba dibujada la palma de la mano de una persona. Y después comencé a escuchar y a sentir atrás de mí una respiración. Una respiración profunda y muy fría se sentía en mi cuello. Esto me hizo tener el escalofrío más aterrador de toda mi vida. Me quedé paralizado por el miedo, pero cuando logré reaccionar me bajé del tráiler. Los carros que iban pasando me tranquilizaron y pensé que el no dormir 18 horas me estaba cobrando factura. Así que nuevamente subí a mi tráiler y lo encendí sin problemas. Manejé por esa carretera alrededor de 10 minutos hasta salir de la neblina. Y como no había reportado que había tomado mi rumbo, me orillé otra vez y comencé a estacionarme. Sentí claramente cómo choqué contra algo, pero no me importó, porque sonó como un tronco o algo así. Nuevamente puse la alarma para dentro de 30 minutos. Cerré los ojos y nuevamente me quedé profundamente dormido. Pero otra vez. Ahora alguien estaba tocando la puerta. Me desperté exaltado preguntando qué querían. Buenas noches, don, escuché desde afuera. Me pasé al asiento del copiloto y bajé la ventana. Era un muchacho temblando del frío. Parecía bien abrigado, pero aún así estaba temblando. Le dije que en qué podía ayudarlo,
y me respondió que solo necesitaba un poco de calor, pues había estado caminando por mucho tiempo en la carretera. La verdad me dio buena vibra y no parecía un maleante. Abrí la puerta de mi tráiler y lo dejé pasar. Además, su compañía me caía como anillo al dedo después de lo sucedido. Se acomodó en el asiento mientras yo sacaba un vaso de agua y se lo entregaba, pero no me lo aceptó. En la plática le pregunté su nombre y me dijo Joaquín Arreola. Era un tipo increíble. Platiqué con él por más de hora y media y, sin mentirles, su plática fue de las más divertidas que he tenido en toda mi vida. Nadie me había sacado tantas risas en tan poco tiempo. Cuando le dije que ya me tenía que ir, me ofrecí a llevarlo al pueblo más cercano. Él me dijo que no, que seguiría caminando por su cuenta. Sin decir otra palabra, abrió mi puerta y se bajó. Yo me quedé algo confundido, y al reaccionar se me ocurrió regalarle una chamarra para que el frío no le afectara. Agarré la chamarra que estaba atrás de mí y me bajé por el lado del copiloto. Pero ya no lo vi. Corrí hasta atrás del tráiler porque ahí tenía que verlo. Sin embargo, él ya no estaba. Se me hizo raro, pero pensé que se había echado a correr y por eso no lo vi. Ya estando atrás, lo que sí noté fue con lo que choqué al estacionarme. Era una cruz de madera rota. Ya la había quebrado. Quise componerla, así que la agarré e intenté sobreponerla, pero se cayó. Nuevamente la agarré y sin querer automáticamente la leí. Aquella cruz de madera tenía escrito algo. Descansa en paz, Joaquín Arreola. Al leer esto, aventé la cruz por miedo y corrí hacia mi tráiler. Arranqué y aceleré lo más rápido que pude. Sin duda alguna, estos sucesos paranormales no habían sido productos del sueño. El miedo, la adrenalina me mantuvo alerta hasta que llegué al próximo pueblo. Me paré en una tienda de 24 horas y me pedí un café. Mientras me lo estaba preparando, le dije a la chica que me atendía que había visto algo raro en la carretera. Ella me dijo que a muchos traileros los espantaban de noche, que tuve mucha suerte en no encontrarme con fantasmas. Tragué saliva mientras le decía una mentira. Le dije que no, que solo había escuchado cosas. Durante varios días me quedé pensando en esto, pero a pesar del terror y del miedo que sentí, aunque suene irreal, aquel muchacho difunto que conocí fue sin duda una de las mejores personas que he conocido en mi vida, y de todo corazón le deseo que descanse en paz. Audiencia, antes de pasar a la siguiente experiencia, si te está gustando nuestro contenido, apóyanos dejando tu like y compartiendo el video con algún familiar o amigo. Si llegaste hasta aquí, comenta si estás escuchando de día o de noche. Estaré leyendo tus comentarios. Ahora basta de tanta interrupción y sigamos con la siguiente historia. Aquí por el municipio de Metepec, hace algunos años, se quitó la vida a un muchacho. Yo le hablaba y de hecho era su mototaxi de confianza, pues lo llevaba todas las mañanas a su trabajo. Era un muchacho muy responsable y quería con toda su vida a su familia. Su esposa y su hija de apenas 2 años eran su vida entera, o al menos eso era lo que me decía. Sin embargo, su esposa lo engañó con otro hombre y se fue. Ese fue el declive de aquel muchacho. Me dijeron que una madrugada lo encontraron y ya no pudieron hacer nada. Lo hizo con un cinturón en el árbol de su patio. Ahí lo encontraron. Y de hecho era muy evidente, ya que no tenía zaguán y solo tenía malla. La casa se quedó abandonada por algunos meses. Pero en esa casa, yo lo he visto. He visto al muchacho, 2 veces para ser exacto. La primera fue unos días después de que me dieron la noticia.
Iba dejando un pasaje ya tarde, quizá 10:30, y tenía que meterme a esa calle. Lo hice mientras iba manejando, no sé por qué volteé a su casa. Y ahí estaba. En el segundo piso estaba el muchacho viendo a la calle, pegado a la ventana. Era inconfundible. Aun cuando la casa estaba oscura, el alumbrado público la iluminaba perfectamente a esa ventana grande. Aquel muchacho tenía un semblante triste. Cuando lo vi sentí como una descarga en mi corazón. Cerré por un momento los ojos, aparté la mirada de la casa y comencé a rezar. Llegué sudando a la casa de mi pasajero y hasta me dijo que si a poco sí cansaba el mototaxi. Claro, en forma de burla. Llegué con mis compañeros a la base y les dije lo que había visto. Quedó nada más como una anécdota o un chisme porque a las horas a ellos se les olvidó. La segunda ocasión en que lo vi fue aún peor. De nuevo agarré pasaje nocturno y me dijo que lo dejara enfrente del mercado. Para ahorrar gasolina y tiempo tenía que irme derecho y salir en la misma calle. Esa ocasión no tenía miedo. De hecho, no creía en fantasmas aun cuando ya lo había visto. Así que manejé hasta allá. Antes de pasar por la casa, me dije en voz baja que no tenía que voltear. Pero cuando pasé, la curiosidad me ganó. Y de nuevo lo vi. Pude ver en el patio de la casa a un hombre colgando de ese árbol del patio. Se veía cómo se mecía en el viento. Era él. Tenía la misma ropa que usaba cuando se iba a trabajar. Me aterré al verlo. Mi pasajero me gritó y me dijo que me parara. Me paré 2 casas más adelante y le dije que qué pasaba. ¿No viste? Hay un hombre en ese árbol y necesita ayuda. Ven, vamos a descolgarlo, me dijo. Yo le dije que sí y lo seguí. Cuando llegamos a la casa y nos asomamos, vimos que aquel hombre no estaba por ningún lugar y menos en el árbol. No puede ser posible si yo lo vi aquí. Estaba colgado ahí en el árbol. Esto me decía mientras me señalaba el árbol. Yo me hice como si no hubiera visto nada y le dije que tal vez había sido alguna sombra que lo había engañado. Trataba de verme tranquilo, aunque en el fondo estuviera lleno del miedo. Estuviera temblando de terror. Mi pasajero se regresó conmigo al mototaxi y llegamos a su parada. Mientras me estaba pagando me repetía que no era una sombra, que él había visto a alguien colgado. Quizá un fantasma, le dije en tono de burla, más que nada para no tener miedo. Pero lo que no sabe es que yo también lo vi. Ahora la casa ya está habitada por una familia. No sé si sean familiares del muchacho, pero se rumora que ellos en ocasiones también lo han visto. No sé qué va a suceder después, pero bueno, esto es todo lo que tengo. Buenas noches. A mí me ocurrió algo aterrador y curioso, y quiero compartirla con ustedes. Verán, iba manejando a las 3 de la madrugada después de un viaje algo largo y retirado a una zona que apenas se está poblando. Mientras iba manejando, vi que una mujer venía caminando por la carretera. Era una señora de la tercera edad, quizás 70 años o más. Noté que apenas si podía caminar. Se le notaba que le costaba trabajo cada paso, pues aunque llevaba bastón, sus pasos eran muy lentos. Pobre viejita, pensé mientras me orillaba a donde estaba. Buenas noches, señor. Súbase, yo la llevo a donde vaya, le dije amablemente. Vi que venía vestida con un suéter café y una falda que le cubría hasta los tobillos. Unos guaraches traía en sus pies y un rebozo la cubría del frío. Ella me volteó a ver y me dijo que iba por su hijo, que estaba más adelante, que si le hacía el favor de recogerlo y después que la llevara de regreso al cementerio.
Le dije que no se preocupara, que yo la llevaba sin ningún costo. Le ayudé a sentarse y arranqué. Manejé algunos minutos más y noté a alguien correr a lo lejos. La viejita me gritó que ese era su hijo, así que me acerqué a él diciéndole que se subiera. Pero parecía espantado. Me dijo que lo perdonara y que no le hiciera daño. Al parecer venía escapando de alguien. Se notaba nervioso. Cuando me vio bien notó que yo no era el malo y se subió rápido atrás del mototaxi. Escuché cómo cerró la puertita que le puse y yo me di media vuelta y manejé de regreso. No había manejado tanto cuando vi que 2 camionetas negras y polarizadas pasaron como alma que lleva al diablo. Y como tal me dijo la señora, fui hasta la entrada del cementerio y me paré. Vi que el muchacho abrió mi puertita y me dio las gracias casi llorando. Le dije que qué había pasado. Me comentó que aquellas camionetas lo estaban buscando, que eran unas personas malas y que se lo querían tronar. Me dijo también que cómo sabía que él estaba trabajando en el cementerio. Le dije que me había dicho su mamá. Mientras le explicaba abrí la puerta para que saliera la señora. Pero la calandria ya venía vacía. La viejita ya no estaba. Le juré al señor que una viejita estaba aquí y que se había subido antes que él. Me dijo que no había nadie cuando se subió. Mirándome extraño me dijo que por favor pasara en la tarde, que me iba a pagar el viaje. Muy confundido le dije que sí, que en la tarde como las 4 o 5 pasaba. Arranqué y me fui a mi casa pensando en la señora. Se habrá bajado cuando el señor se subió. Eso era lo más probable y lo que pensaba. Esa madrugada, después de llegar a mi casa, soñé con aquella anciana. Solo se le veía una gran sonrisa de felicidad, como si me estuviera agradeciendo. En la tarde, ya como las 4, fui al cementerio y el señor me abrió la puerta. Era el velador de ese lugar. Me recibió como si yo hubiera sido un héroe. Hasta ni siquiera sabía quedarme. Me ofreció refresco, jugo, galletas, comida y demás cosas. Además de darme también 500 pesos. Pero antes de irme, él me cuestionó de algo que también tenía duda. Me dijo que no paraba de pensar en mis palabras, pues yo estuve hablando de una anciana que había desaparecido en el mototaxi. Le dije que sí, que la viejita iba caminando por la carretera en busca de él. Le dije que me dio la orden de seguir más adelante, recogerlo y regresar al panteón. Me pidió que la describiera. Le dije todo lo que había visto de ella y él solo se me quedó viendo. Un silencio se apoderó del lugar. Parece que viste a mi mamá, me dijo. Pero ella murió hace 10 años. Se me heló la sangre cuando me dijo esto. Le dije que no me mintiera, que eso no podía ser posible, que tal vez era otra persona y ya nada más. Pero él me pasó a su caseta, sacó de un buró una foto y me la enseñó. Era ella. Sí, era su mamá quien caminaba por esa carretera. Me recorrió un escalofrío cuando la vi. Le dije que sí, que me la encontré en la carretera y era ella. El señor solo besó la fotografía y le dijo que muchas gracias por haberlo salvado, que todo era un malentendido nada más y que ella lo sabía. Yo no supe qué pensar. Solo en silencio me paré y con la poca voz que me salía le dije que ya me iba. Hasta el día de hoy, aún recuerdo esto y aunque me da mucho miedo, también me alegra saber que su mamá lo salvó. Es inexplicable todo esto y yo aún no me la creo, pero sucede. Y en el momento menos pensado, puedes encontrarte con algún alma en pena.
Hace como 10 años aproximadamente conducía una motocicleta. Con ella me movía al trabajo, a ver a mis amigos, prácticamente para todo. En ese entonces tenía 20 años y por Facebook conocí a una chica muy linda. Ella era de Ixtapa de la Sal y yo de Toluca. Conversamos por unos 2 meses y nos volvimos cibernovios. Nos pusimos de acuerdo para vernos, pues en mi moto tardaría unos 40 minutos en llegar al centro del pueblo. En ese punto de mi vida trabajaba de guardia de seguridad. Entraba a las 10 de la mañana y salía a las 10 de la noche. Es por eso que un día antes nos pusimos de acuerdo en que llegaría al centro del pueblo a las 11 y nos quedaríamos a dormir juntos para que en mi día de descanso la pasara desde temprano con ella. Ese turno salía a las 10 de la noche y manejé rumbo a Ixtapa de la Sal. Iba manejando alrededor de 60 o 70 kilómetros por hora. Pasé el kilómetro 30 y ya estaba emocionado de verla. Pero mi sonrisa se borró cuando mi moto comenzó a detenerse. La aceleraba pero no avanzaba. Me quedé parado en medio de la oscuridad y de la nada. Revisé mi moto y la cadena se había tronado. Se tronó porque ya tenía que no la engrasaba y no la ajustaba. Fue un error mío, la verdad. Estuve esperando en la carretera que pasara alguna persona a ayudarme a llevar la moto al pueblo. Una camioneta era la mejor opción. Pero ninguna persona me quiso ayudar. Me dispuse a empujar la moto mientras buscaba ayuda o alguna refaccionaria que estuviera abierta. Caminé por la oscuridad por unos 20 minutos. Ya casi iban a ser las 10:30. No quise arriesgarme tanto, así que empujé mi moto sin que nadie me viera hasta atrás de unos arbustos. La dejé tirada y la tapé con unas ramas de árboles. Pude ver que estaba en el kilómetro 31. Comencé a caminar haciéndole señas a cada carro que pasaba, pero ninguno se paraba. Caminé por unos minutos más y poco a poco la carretera se iba quedando más sola. Después de ese tiempo pude ver a lo lejos un camión público. Se veía algo viejo y descuidado, pero sin duda era un camión público, pues decía la ruta y todo. Le comencé a hacer la parada y afortunadamente se detuvo. Aquel camión estaba algo descuidado, pues sus puertas se abrieron chuecas, pero no importó. Buenas noches. Gracias por detenerse. ¿Cuánto sería? Estaba dispuesto a pagar mi boleto, pero el conductor no me dijo nada. Ni siquiera me miró. Cerró la puerta y comenzó a manejar nuevamente. Tomé este gesto como de que no me iba a cobrar nada y nomás me hizo un favor. Noté que el camión parecía estar húmedo. Había agua tirada en el pisito. Los asientos, la mayoría estaban ocupados por personas que dormían. La mayoría estaban dormidas con los brazos entrelazados y otras miraban a la ventana con nostalgia. Nadie hablaba. Me senté en la parte de enfrente, a mi derecha, un asiento después del conductor. El autobús estaba encendido, pero cuando me senté el chofer apagó las luces. Comencé luego a tener mucho frío, y eso que llevaba 3 chamarras y 2 pants. Puedo jurar que afuera hacía menos frío de lo que hacía en el autobús. Estaba sumamente helado. Hasta podía ver mi respiración en forma de vapor. Trataba de calentar mis manos frotándolas. Me recargué en el vidrio viendo la oscuridad y lo solitaria que estaba la carretera. Estábamos a punto de llegar a Ixtapa, cuando pude sentir muchas miradas. Al dejar de ver el camino y mirar hacia un lado, todas las personas que estaban dormidas ahora estaban paradas en la oscuridad del camión. Estaban todos mirándome. Buenas noches, ya casi llegamos, respondí muy nervioso. Aquellas personas no me respondían, solo me miraban muy enojadas. Esto me comenzó a dar miedo porque empezaron a hacer movimientos muy extraños. Se movían como si se fueran a contorsionar. Unas sí se estaban doblando muy feos y una que otra persona comenzó a balbucear y a llorar. El autobús se comenzó a parar poco a poco. Se escuchó el chillido de los frenos y que abrieron la puerta. Ya bájate,
Escuché: disculpe, ya bájate. Me comenzó a repetir una y otra vez el conductor. Yo le dije, le supliqué que por favor me llevara al pueblo, que ya faltaba muy poco. Pero él me comenzó a gritar diciéndome que me bajara. Ok, está bien, ya me bajaré, le respondí. Me levanté de mi asiento y tuve que pasar por varias personas que me estaban estorbando. Personas que rocé y se sentían hirviendo. Era extraño. No era un calor corporal, era algo más. Cuando llegué con el conductor, él ni siquiera me miró. Toqué el primer escalón para bajarme y él me dijo muy seriamente que no fuera a voltear. Cuando escuché estas palabras, se me heló la sangre y me puse pálido del miedo. Si ya estaba asustado por aquellas personas, ahora lo estaba 100 veces más. Les juro que me sentí casi desmayarme, pues recordé aquella leyenda del autobús 40 de Toluca, aquel autobús fantasma que ronda por esta carretera. Como pude, con el cuerpo entumecido del miedo, me bajé sin mirar atrás. Cuando toqué el suelo y caminé varios centímetros, comencé a escuchar gritos fuertes, sollozos, lamentos dolorosos y personas pidiendo ayuda atrás de mí. El reflejo del fuego se hizo presente. Todo el suelo se iluminó de naranja. Yo no volteé para atrás, pues dicen que si lo haces, aquellas almas en pena te atrapan y te llevan con ellos por el resto de la eternidad en el autobús fantasma. Me alejé varios metros temblando y totalmente pálido, hasta que simplemente aquellos gritos, aquellos lamentos y aquel reflejo del fuego desapareció. Al mirar atrás ya no estaba aquel autobús fantasma. El pueblo estaba cerca, así que caminé algunos minutos. Aún las tiendas estaban abiertas y me tomé una botella de refresco, pues se me había bajado la presión. Al mirar la hora pensé que iban a ser más de las 11, pero noté que el tiempo había transcurrido diferente arriba del camión. No puedo explicar cómo eran las 10:40. Justifiqué pensando que tal vez mi reloj se había atrasado, pero estaba en lo correcto. 10:40. Fue una aterradora experiencia, la experiencia más horrenda que he tenido en mi vida. Lo bueno es que llegué temprano al centro del pueblo y pude conocer a aquella chica. Tomé un taxi rumbo a donde ella estaba. Cuando la vi me reconocí al instante, pero también notó que estaba asustado. Le comenté todo lo que me pasó, pues le tenía confianza. Ella también se sabe esta leyenda, y se cuenta que han visto transitar a este camión por la carretera de Ixtapa de la Sal. Esa noche me quedé con ella. La mañana siguiente, por ahí de las 8:30 de la mañana, fui a una refaccionaria. Compré lo que necesitaba y fuimos juntos a buscar mi moto. La encontré justo en el mismo lugar. La arreglé y nos fuimos juntos a disfrutar ese día. Pero esto que me sucedió, aún no puedo superarlo, pues quedar atrapado en medio de una leyenda es algo traumante. Saludos a todos los que me escuchan, y un consejo: tengan cuidado por donde anden, pues lo paranormal siempre camina con nosotros, esperando el momento justo para llevarnos. Gracias. Hola, buenas noches, siniestros. Mi nombre es Jorge y me dedico a ser mototaxista en Veracruz. El trabajo para mí es muy bueno, pues no tienes que hacer la gran cosa. Sin embargo, a veces se vuelve algo tedioso. Justo como esa madrugada en la que me hablaron para saber si podía llevarlos a 40 minutos del pueblo. Acepté por la buena paga, ya que era mucha la distancia. En fin, me alisté, encendí mi moto y mientras se calentaba, me desayuné algo rápido. Llegué al centro por ellos. Ya me estaban esperando afuera de su casa. El viaje fue largo, pero lo disfruté, pues solo era recta y recta la carretera.
De regreso fue lo mismo, quizá más entretenido, pues puse música en la moto. Venía disfrutando el viaje. Quienes salen a rodar entenderán que las carreteras rectas, solitarias y silenciosas son lo mejor. Pero cuando pasé por una zona algo boscosa de la carretera, pude ver que entre la maleza había algo. La hierba se movía, pero como pasé rápido no vi qué era. Metros más adelante, apenas se escuchó como una especie de gruñido. Le bajé a mi radio y de nuevo se escuchó atrás de mí. Se oía algo parecido a un oso o un animal grande. Pensaba que tal vez atraje por el sonido a un animal, así como cuando los perros te quieren morder en la calle. Pasé a unos 30 o 40 kilómetros por hora. Miré a los lados, pero no había ningún animal. Manejé algunos segundos más y aquí fue cuando de nuevo volteé al retrovisor, pues escuchaba que aquel animal estaba más cerca de mí. Podía escuchar las patas galopar en el asfalto. Sin embargo, no se veía. Es por eso que decidí cambiarme de carril. Y cuando lo hice, lo vi. Aquella cosa que me perseguía no era un animal. Era un humano desnudo. Un humano con brazos muy largos y piernas largas. Tenía ojos normales y nariz normal, pero su boca... En su boca no había labios. Él tenía un grande hocico de hiena o algún animal parecido a un perro. Cuando lo vi, aceleré a fondo metiendo todos los cambios que tenía mi moto. Aquella cosa, aquel ser estaba corriendo atrás de mí y casi me atrapa. El tacómetro me marcaba que iba a 80 kilómetros por hora y aquella cosa estaba casi pegada a mí. Gruñía con rabia. Pude ver en ocasiones cómo corría como nosotros y otras cuantas se incorporaba en 4 patas, como un animal. Yo la verdad sentía que me iba a atrapar, pues si aceleraba más la calandria podría salirse de control y caerme. De hecho, corrí con mucha suerte, que la calandria aguantara tanta velocidad, o que no hubieran baches en la carretera, porque si no, no la hubiera contado. Aquel ser aterrador siguió persiguiéndome y cada que volteaba por el espejo, notaba que se veía enojado. Me ladraba y me hacía esos sonidos extraños y feos. Aquella cosa tenía una velocidad impresionante, pero no resistió mucho. Quizá 3 o 4 minutos corriendo a esta velocidad. 3 o 4 minutos que para mí se me hicieron una eternidad. Poco a poco lo fui dejando atrás, hasta que simplemente se perdió en aquella carretera de Veracruz. Lo que menos queremos después de salir de trabajar es alguna molestia, pero a ellos no les importa. No les importas tú. Ya era medianoche cuando iba manejando a casa. Venía despacio, pues las calles aún no estaban pavimentadas. Mientras iba manejando, sentí el peso de alguien en la calandria. Sentí literalmente cómo alguien se subió. Mi calandria solo está forrada de un plástico azul transparente, y aún así, por la oscuridad de la calle, no se lograba ver bien quién venía ahí. Pero sentía el peso. Volteé en varias ocasiones, pero todo se veía correcto. Así que manejé unos metros más sin darle importancia, pensando que tal vez algún bache había hecho ese efecto. Hasta que nuevamente pasó. Sentí como alguien se subió atrás y ahora hasta me movió. Asustado miré el espejo retrovisor y cuando lo hice, alguien ahí adentro me chifló. Al voltear a ver a la calandria, ahí adentro se veía la silueta de un hombre junto con una mujer a su lado. Frené de golpe por el miedo,
y como era una calle de tierra, se resbaló la moto y me caí. Me levanté muy asustado gritando que alguien me ayudara. Me alejé varios metros de mi mototaxi, solo esperando a que aquella pareja se saliera. Pero no lo hicieron. 2 vecinos salieron por mi grito. Me dijeron que qué me había sucedido y ya más confiado me acerqué al mototaxi. Los vecinos seguían preguntándome que en qué me podían ayudar, pero solo me importó revisar la calandria y vi que aquella pareja había desaparecido. Me disculpé con los vecinos y no les dije nada de esto. Les dije que había gritado porque me había caído y me dolía un brazo, pero nada grave. Les agradecí después que habían salido por mí. Ellos se metieron diciéndome que ya no corriera tanto la moto. Me subí, encendí y nuevamente manejé. Recorrí con mucho miedo las calles oscuras que me faltaban. A los 5 minutos ya estaba en mi casa. Me bajé de la moto, abrí la puerta y me metí para abrir el zaguán. Cuando lo abrí y di unos pasos adelante, otra vez sucedió. La pareja estaba sentada en la calandria mirándome. Nunca les vi la cara. Solamente la silueta de ambos sentados en los asientos. Yo soy muy miedoso con todo lo paranormal. Es por eso que grité y corrí para despertar a mi esposa. Ya estaba despierta por mis gritos, de hecho. Le dije que alguien me estaba espantando, que era una pareja. Casi no me creyó, pero me acompañó a meter mi mototaxi. Esa madrugada ni siquiera pude dormir, y si lo hacía, se me venían recuerdos de aquellas almas en pena. Desde esa madrugada, ya no volvió a sucederme nada paranormal. Sin embargo, trato a toda costa de no pasar por aquella calle, pues solamente ahí me ha sucedido esto. Y sí me ha caído algún viaje para allá, pero lo rechazo por miedo. Eso es todo, y espero que ya no me pase nada más.